Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día estén teniendo. Esta semana iniciamos con la unidad número 2 de Matemáticas 2, que es trigonometría. Vamos a iniciar con las funciones trigonométricas que vamos a estar ocupando dentro de este bloque. Vamos a estar utilizando tres: seno, coseno y tangente. Tangente se puede abreviar como TG o como tan. Una aclaración nada más. Bueno, seno de alfa de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Seno y coseno utilizan la hipotenusa, que recordemos es el lado más largo de un triángulo. Ahora, la última, que es tangente, ocupa cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí no ocupamos la hipotenusa y es muy sencillo utilizarla. Bueno, pero ¿cómo definimos los catetos? ¿Qué es un cateto opuesto? ¿Qué es un cateto adyacente? Bueno, depende mucho de qué ángulo vayamos a ocupar. Por ejemplo, si nosotros ocupamos el ángulo alfa, que es este, el cateto adyacente, su definición como tal, es aquel cateto que forme al ángulo. Si nosotros tomamos el ángulo alfa y buscamos su cateto adyacente, el cateto color verde, es decir, el lado C, será entonces su cateto adyacente. Ahora, el cateto opuesto es aquel lado cateto que mira de frente al ángulo que estamos seleccionando. Entonces, en este caso, si queremos saber el cateto opuesto de alfa, sería el cateto de color rojo. Entonces, si nosotros ocupáramos el ángulo beta, que es este, el cateto adyacente sería el rojo. ¿Por qué? Porque recordemos que el cateto adyacente es el que forma el lado. Y el cateto opuesto sería el cateto verde, porque recordemos que el cateto opuesto es aquel que mira de frente al ángulo que seleccionamos. Ahora, otra parte importante. La hipotenusa, recordemos que es el lado más largo de un triángulo rectángulo, cuyo ángulo es el de 90 grados. Bueno, voy a moverme de este lado. Bien, vamos a obtener lados por razón trigonométrica. Primero, vamos a leer el problema. Generalmente los problemas son... voy a moverme de este lado. Luego subiré. Este problema, esta imagen, nos dice que el ángulo A, es el que vamos a tomar como ángulo de referencia. Y el, el lado BC, que es el que conocemos, si nos damos cuenta, es el cateto opuesto de este lado. Ahora, el problema también nos pide que encontremos el ángulo B y que encontremos los lados AC y AB. Bueno, vamos a organizar nuestra información. Primero, a opinión personal, cuando tenemos esta clase de problemas, siempre trataremos de encontrar el cateto restante. ¿Por qué? Ahorita lo van a ver. Bueno, nosotros ya no sabemos el cateto opuesto. Su valor es de 4. Y no sabemos, pero no nos sabemos lo demás. No hay problema, con eso la armamos. Iniciamos utilizando la función tangente. ¿Para qué? La función tangente nos va a dar como resultado la extensión del lado AC. Bueno, tangente de X es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, la tangente de 20, el X es el ángulo que va a formar, o el ángulo que conocemos. En este caso, sabemos que es tangente de 20.
Tangente de 20 queda igual a 4, porque es el cateto opuesto. Recordemos que el cateto opuesto es el que mira de frente al ángulo seleccionado, sobre X, porque no nos sabemos la extensión del cateto adyacente. Entonces, hacemos las medidas correspondientes, perdón, los despejes correspondientes, y tenemos que X está dividiendo, pasaría multiplicando. Y nos queda tangente de 20 por X es igual a 4. Pero eso no nos da el resultado. Por lo tanto, tenemos que tangente de 20 está multiplicando, pasaría dividiendo. Y ahora sí, ya tenemos la resolución de nuestro lado misterioso. Nos quedaría entonces X es igual a tangente, es igual a 4 sobre tangente de 20. X es igual a 4 sobre punto 3639. ¿Cómo buscar tangente de 20? En su calculadora científica van a buscar las razones trigonométricas, las ven como sin, cos y tan, van a poner tan y van a poner 20 y le van a dar igual, y eso les tiene que salir. Si no, tienen que configurar su calculadora de otra manera o en defecto utilizar una tabla de razón trigonométrica, que se las voy a anexar en la actividad del video. Ahora, ya sabemos, cerrando el paréntesis, ya sabemos que el lado AC mide 10.99. No sabemos si son metros, si son centímetros, pero mide 10.99. Entonces, me paso para acá. Perdón. Sabemos que el lado AB, por teorema de Pitágoras, va a medir 11.7 o 11.69. ¿Por qué? Recordemos que aquí tenemos todo lo correspondiente. Recordemos que es AB al cuadrado, es decir, el lado de la hipotenusa. Es la hipotenusa al cuadrado por 1099, que es uno de los catetos, al cuadrado, más 4 al cuadrado, que es el otro cateto. Y nos quedaría entonces 120.78 más 16. Recuerden que esto sigue siendo el cuadrado. Entonces, si sumamos 120.78 más 16, nos da 136.78. El lado AB, recuerden que eso estaba al cuadrado, el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces nos queda que el lado AB o la hipotenusa es la raíz de 136.78. Resolvemos la raíz y nos da AB igual a 11.69 metros. El ángulo B lo vamos a obtener, con la igualdad de los ángulos internos del triángulo. Recordemos que los ángulos internos del triángulo deben de sumar 180 grados. Entonces tenemos 20, porque es uno de los lados, uno de los ángulos, perdón, que es este, y 90, que es este ángulo, porque recuerden que es un ángulo recto, son triángulos rectángulos. Entonces, nuestro lado B, pues no lo conocemos, nuestro ángulo B. Entonces sería 120 más B igual a 180. 110 está sumando, pasa restando. Entonces B tiene una extensión de 70 grados. Y con eso ya tenemos todos los puntos de nuestro primer ejemplo. Es decir, nuestro lado AC mide 10.99. Nuestro lado AB mide 11.69. Y nuestro ángulo B mide 70 grados. Ejemplo número 2. Vamos a obtener el lado X. Es lo único que nos está solicitando el problema. En este caso, tenemos, voy a pasarme para acá otra vez, tenemos la hipotenusa y tenemos un cateto opuesto, porque recordemos que si ocupamos este ángulo, el cateto opuesto es el que mira de frente al ángulo. Entonces, tenemos 37 grados, su cateto opuesto, y la hipotenusa. Si tenemos cateto opuesto e hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica tenemos que usar? Correcto, seno.
Entonces, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de 37, porque es el ángulo que sabemos, es igual a x entre 12. ¿Por qué? Porque no nos sabemos el valor del cateto opuesto y ese que nos piden, y tenemos 12 metros de la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa entonces es, perdón, 12 metros está dividiendo, pasaría multiplicando. Y esta fórmula ya nos satisface encontrar el lado X. Entonces, seno de 37 es 0.6 por 12 metros es igual a X. El valor de nuestra X es de 7.2 metros. En el examen les puedo solamente pedir encuentra tal lado o resuelve por completo el triángulo. Y bueno, esto es ya un poco de, si nosotros queremos terminar de resolver el triángulo, eso es lo que debemos de utilizar. El teorema de Pitágoras para obtener el lado que desconocemos. Ya hemos usado teorema de Pitágoras y podemos decir que nuestro lado restante mide 9.6, que es este. Y que el ángulo que no conocemos su dimensión, que es este, tiene un valor de 53 grados. Por último, vamos a obtener ángulos por medio de una razón trigonométrica. Bueno, el lado A mide 5 metros, el lado B mide 3 metros y el lado C mide 4 metros. Vamos a ocupar el ángulo B para que no nos sea tan difícil. Ahora, vamos a utilizar la razón coseno para el ángulo B nada más. Bueno, ¿cuál es el cateto adyacente de ¿cuál es el cateto adyacente? Bueno, el cateto adyacente es la letra C. El lado C mide 4 metros. Entonces queda 4 metros sobre 5 metros, que es la hipotenusa. Coseno de X, porque no sabemos el ángulo, cuánto vale el ángulo, mide 0.8. Ahora, este 0.8 le vamos a obtener la razón inversa del coseno. ¿Cómo lo hacemos en nuestra calculadora? Agarramos la calculadora, ponemos las teclas Shift y ponemos coseno. Y nos va a dar coseno a la menos 1. Y le vamos a poner la cantidad que tenemos, que es en este caso 0.8 grados. Entonces, nuestro ángulo X o nuestro ángulo B mide 36.87 grados. Y obteniendo el otro ángulo, que es el ángulo C, por igualdad, nos da 53.13. Recordemos que el ángulo A mide 90 grados. Bueno, sus actividades a realizar. Hay un problemario en PDF nombrado como trigonometría. En su actividad lo van a abrir y lo van a responder. Pueden imprimirlo, imprimirlo para poder realizar las actividades. No hay problema. Van a hacer su reseña. Bueno, van a estar participando activamente en el debate. Y el valor de las actividades es de 5%. Les agradezco mucho la atención prestada. Espero sus comentarios abajo en los comentarios. Y la siguiente clase veremos problemas de ley de senos. Así que nos vemos y pásenla bien.